Nosotros desde que llegamos estamos tratando de acompañar la inflación. Seguramente el niño le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque imagina, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas y de medicamentos por mes. Y digo, esta gente está choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la gente. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. O sea, tenemos que auditar las pensiones. Y lo tenemos que hacer caso por caso, porque lo que no queremos hacer precisamente es sacársela a la persona que la necesita o le corresponde. Siempre me lo dijo Sandra. Tú sostenes Javier y me sostenga Javier no te saca nadie. Y la verdad que los menes, si fuera por los menes, yo estaría en mi casa hace rato y el que me banca es Javier. Hablé con el presidente. ¿Sabes qué está pasando? No sabes que están choreando, que no te puedes hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este pardo. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. El verdadero recorte está en el choreo, en todo lo que se están robando. Seguramente Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente deben hacer una cosa así, están pegando una olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Julio me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Jaina, para chorear. Es sin duda la mayor crisis que le toca enfrentar al presidente Javier Milei. Primero por los actores involucrados y segundo porque la revelación no proviene de la oposición, de una denuncia, no proviene de nada parecido, sino que proviene de alguien de suma confianza, por lo menos si uno lo mide en la cantidad de veces que Diego Españolo, el titular del Andis, entró a Olivos. Es una de las personas que más entró a Olivos, a las veladas de ópera, pero también que más entró a los despachos de Casa de Gobierno. Y sobre todo, la magnitud del escándalo crece cuando se da en un área donde el gobierno había dado una batalla casi de fundamentalistas, con muchos ribetes de crueldad que nosotros aquí en GPS a lo largo de todo este año y del año pasado les hemos ido contando. La crueldad del gobierno, el ensañamiento con el presupuesto hacia los discapacitados, las sospechas que instalaron con aquella foto falsa de la cola del perro, que le iban a dar una pensión de discapacitados a alguien que presentaba una foto de un perro para decir que tenía una protuberancia. La crueldad del propio Españolo diciendo, bueno, acá hay mucho curro. ¿Y de quién era el curro ahora? Ahora se ve que el curro, dicho por el propio Españolo, que quería cortar curros en la discapacidad, pero dudaba en qué hacer con los curros que veía. Entonces, por eso es la magnitud del escándalo, porque tal vez lo de la criptoestafa Libra, bueno, se entienda, no se entienda, pero esto se entiende clarito. Porque mientras el gobierno ajustaba y le negaba plata a los discapacitados, no le negaba plata a los coimeros. Y esto es lo grave. Vean solamente estas cuatro caras. El presidente, su faro moral, Karina Milei, y sus dos alfiles, Martín Menem y Lule Menem. Por ahora, el que más figura en los audios de Españolo es Lule Menem. Y el propio Españolo lo deja fuera a Milei, pero va sobre Karina. Pero también dice que habló con Milei y que Milei no le resolvió nada. El escándalo, la magnitud del escándalo se mide en silencios, en el espeso silencio que rodea todo lo que ha hecho el gobierno desde que saltaron los audios. Primero intentaron decir que Españolo era un mitómano, bueno, todas estas cosas que iremos analizando esta noche en GPS, pero la magnitud de los silencios demuestra a un presidente y a un gabinete en estado de negación. No da esto como para andar haciendo psicoanálisis de la política, pero negar quiere decir mirar para otro lado, no asumir lo que está pasando. Intentaron un montón de cosas y todavía no entienden bien lo que está pasando y la magnitud de la crisis
que ha generado esto, que nosotros vamos a ir analizando para que ustedes también tengan una imagen de lo que puede pasar y de lo que se puede venir. Pero quiero detenerme en esto, en la imagen de un presidente negador, porque después de que saltaron los audios, Menem habló en dos lugares de auditorio selecto. Primero habló en el Council of Americas, un lugar donde van los empresarios, lo más granado, los empresarios argentinos y multinacionales. Y habló como si no pasara nada, como si estuviera en Narnia, como si el peligro, el riesgo Cuca y todo esto. Lo mismo volvió a repetir al día siguiente, ya con los audios instalados, ya con Españolo echado. Insistió sobre lo mismo, no diciendo una palabra. A ver, un presidente tan charlatán, tan verborrágico, que tiene respuesta para todo, que a la hora, por el menor detalle, es capaz de putear a los periodistas, a los economistas y qué sé yo, lleva 4 días de silencio absoluto. Y apenas están dejando deslizar a través de sus periodistas amigos y voceros diversos alguna teoría sobre cómo se van a defender en la justicia, pero por el resto, nada, silencio. Vean la desmesura, ¿cómo decirlo?, la esquizofrenia entre lo que estaba pasando y lo que decía Milei y la Bolsa de Rosario. La consecuencia natural, entonces, cuando ustedes se encuentran frente a un escenario electoral como el que viene en octubre, y también le diría en lo que es el 7 de septiembre, está claro que la tasa de interés se le tiene que ir a las nubes. ¿Por qué? Porque están del otro lado los sodomitas del capital, están los Zorcas, están los Cucas. Y esa es la realidad, y por eso sube la tasa de interés. Es decir, como muy bien le puso el doctor Sturzenegger, el riesgo Cuca, sí, es el riesgo Cuca. Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender qué tenemos de cara al futuro a la luz del año electoral. Pero ahí lo tienen a Milei hablando del riesgo Cuca, cuando en verdad lo que hay ahora es un riesgo de crisis institucional Milei. Una crisis doble. Después vamos a hablar también y vamos a profundizar que viene por un lado por la tasa de interés y esta cosa que está pasando. Los bancos están hablando de la semana pasada de un corralón y no le quieren volver a prestar plata al gobierno y el gobierno los obliga a inmovilizar los fondos. ¿Por qué no le quieren prestar plata a este gobierno? Porque ven que se están endeudando de una manera que no va a poder manejar. Este es uno de los riesgos, no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que por otra parte, el kirchnerismo puro ha quedado confinado. Ni siquiera la provincia de Buenos Aires apenas va a disputar el conurbano y hay que ver cómo le va. O sea, esta idea de que lo que pasó en el Senado es por el kirchnerismo es mentira también, porque lo que hubo es una coalición heterodoxa de diferentes grupos y gobernadores que le votaron en contra y le volvieron a infligir esta semana al presidente una derrota 7-0. Pero volvamos a los audios, porque mientras Milei dice esto, todavía, cada vez que volvemos a escuchar los audios de Diego Españolo, insistimos, el titular del Andice, el lugar donde el gobierno estaba aplicando uno de sus ajustes más crueles, admitía en privado que había un choreo que llevaba, según dice Españolo, a la propia Karina. Escúchenlo. Yo hablé con el presidente. Ah, está pasando esto. No corrigieron nada. Cosas así, como, Javier, no sabés que están choreando, sabés que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. Este es uno de los puntos que la justicia le irá a preguntar a Diego Españolo. ¿Cuándo le irá a indagar la justicia? ¿Será rápido? ¿Será después de las elecciones? Después vamos a especular también sobre eso y de lo que se va sabiendo. Pero lo que dice Diego Españolo es, yo hablé con el presidente y no corrigió nada, pero tengo los WhatsApp de Karina. Tendrá los WhatsApp de Karina, se los presentará a la justicia. Por ahora lo que se sabe es que Diego Españolo se quiso escapar. Cuando vio venir los allanamientos se quiso escapar. Le cruzaron un auto y después no quiso entregar las claves del teléfono. ¿Qué está buscando? ¿Ganar tiempo? ¿Se declarará como arrepentido? Esta es la magnitud del escándalo. Por eso les digo, es un escándalo político, pero también es un escándalo judicial. ¿Por qué es un escándalo político? Porque del mismo modo que el caso Libra iba contra el corazón
de una de las imágenes de Milei, que era: yo soy un experto en criptomonedas. ¿Y cómo? Si es un experto en criptomonedas, lo engancharon como un gil. Pero por otro lado, yo soy honesto. Una de dos: o había sido sorprendido en su buena fe, o estaba prendido en la estafa. Cualquiera de las dos eran dos situaciones incómodas para el gobierno en su propia presentación. Pero era difícil de entender, porque es una criptomoneda con Estados Unidos. Difícil de entender. A eso hay que agregar la lentitud del fiscal Tajano, que comparado con lo que hicieron el fiscal Franco Picardi y Casanello, que inmediatamente fueron a buscar los teléfonos, ahí queda en evidencia la lentitud, casi la complicidad del fiscal Tajano, que no se entiende todavía cómo tiene la investigación de Libra. Pero eso es otro tema. En este caso, ¿cómo queda Milei, que hacía un discurso anticasta, si la casta se caracteriza por currar con el Estado, por tener al Estado como botín de guerra? ¿Y qué otra cosa están haciendo? Según dice un amigo de Milei, ¿qué otra cosa están haciendo sin un mecanismo de casta, de robar al Estado de otra vez? Y no solo le roban al Estado, sino que le están robando a los discapacitados. Y no solo le roban a los discapacitados, sino que roban en un lugar donde dicen que había que ajustar porque no había otro remedio. No había otro remedio, o la plata está para los coimeros, pero no está para los discapacitados. Este es el dilema que le genera al presidente tal quilombo político que no puede salir a hablar. Porque según Españolo, en este esquema llega hasta su propia hermana, que según Milei es el verdadero jefe. Entonces, por donde se lo miren, el presidente está metido en un laberinto político que ataca las propias bases de su discurso. Dirán que Españolo es un mitómano, porque esto fue lo primero que salieron a decir, que Españolo era un mitómano. Pero cuando uno mira las redes sociales de Diego Españolo, acá lo tienen, tiene fotos con todos, ¿eh? Y de esas fotos de amistad, acá lo tienen. Españolo con Lula y con Karina, este creo que es Martín Menem, esta no sé quién es. Y si uno va pasando, va a encontrar que Diego Españolo tiene fotos con todos. Aquí tienen foto con Milei, con la misma expresión de siempre. Esta, Milei, Karina, Martín Menem, Españolo. Está en todas. Uno dice, bueno, una foto de Milei la tiene cualquiera. Una foto con Milei. Milei no le niega un par de deditos y su cara de foto no se la niega a nadie. Sí, pero no todo el mundo va a las veladas de los domingos de ópera con Milei. A ver si podemos ver las planillas. Acá está con Pagano. Acá está con Victoria Villarruel. Después vamos a hablar de Victoria Villarruel. Pero vean esto. Uno de los que más aparece en las veladas, en las visitas a la casa, a la residencia de Olivos, acá está, es Diego Españolo. Seguido, creo que disputan ahí el primer lugar con Juan Carlos de Pablo, economista. ¿Sí? Y ahí está la cantidad de visitas. Esto, Javier Calvo trabajó bastante sobre el tema, vamos a hablar un poquito. También hay que decir que coincidió Españolo con Novelli, con Mauricio Novelli, en algunas visitas. Recuérdense, Novelli es uno de los que ahora está imputado por la estafa Libra y uno de los que movió guita, tanto de caja de seguridad como de billeteras virtuales, antes y después de que estallara el escándalo Libra. Entonces, nadie puede decir que Españolo es un mitómano. Si era uno de los tipos que más iba a la residencia de Olivos en las veladas distendidas del presidente Milei. Son muchos los que lo vieron y son muchos los que dicen que habitualmente se quedaba callado. El perfil de la gente que iba a escuchar ópera ahí con Milei eran economistas, periodistas, gente que tenía cosas para discutir con el presidente y charlar, qué sé yo. Españolo era más bien callado. Tal vez en uno de estos encuentros fue que dice que habló con Javier. ¿Qué pasó cuando Españolo supuestamente habló con Javier? Bueno, también trascendió que lo citaron a ver a Javier. Javier no lo recibió Karina Milei, que lo estuvo esperando un par de horas. Y a partir de ahí, como se dice en criollo, le explicaron cuántos pares son 3 botas, explicándole que se dejara de joder con Lule Menem, porque Lule Menem era Karina. Claro, Lule Menem es el subsecretario general de la presidencia. Karina Milei es la secretaria general, Lule Menem es el subsecretario, hasta el cargo lo vincula. ¿Cuál es la defensa? Les anticipo que van a esbozar para hacer zafar a Karina, que bueno, que la Agencia Nacional de Discapacidad no está en el organigrama de Karina, no está en el organigrama de Presidencia de la Nación y que está dentro del organigrama del Ministerio de Salud y que esto era en definitiva responsabilidad de Mario Lugones. Veremos si esto es así.
¿Qué es lo que dice el propio Españolo? ¿Sí? Escuchen los audios de lo que dice el propio Españolo sobre las vinculaciones y quién era el hombre que habría puesto Lule Menem. Escúchenlo. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, ¿vos estás bien? Y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Bueno, esto demuestra que Españolo dice que tenía contacto con Javier y no hay por qué dudarlo. Cuando hacen el allanamiento, en la casa de Españolo, allá en Pilar, encuentran un poder de Milei para Españolo, porque fue su abogado. Entonces, no pueden decir que no lo conocen, no pueden decir que es un mitómano, fue un hombre de confianza, compartió boleta cuando Milei y Villarruel fueron candidatos acá en Capital Federal, compartió la boleta de La Libertad Avanza, lo conocen perfectamente, no pueden decir que es un descolgado ni un aventurero, acá está, miren. No pueden decir que no lo conocen. Esta fue la boleta con la que Milei entró al Congreso con Villarruel. Y en el número 13 está Diego Españolo. Pero Españolo se da cuenta que le habían metido un tipo, le habían metido un topo. Y no venía precisamente a romper el Estado, venía a facturar, a cobrar, a hacer caja, como se dice en la jerga. Es este señor, Garbellini, a quien lo allanaron también. Pero a ver si podemos escuchar lo que decía Españolo sobre el hombre que le metió Lule Menem y que, según dice el propio Españolo, insisto, estas no son teorías ni chimentos. El propio Españolo dice, vino a chorear, escúchenlo. Y Lule lo que está haciendo, está choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Entonces, ellos pensaban que se terminaba el escándalo siendo salomónicos. Entonces, cuando se empiezan a difundir los audios, cuando se debaten, porque recuerden que todo esto sucedió mientras los familiares de discapacitados estaban en la puerta del Congreso pidiendo que se rechazara el veto a la emergencia en discapacidad. Se votó el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad en diputados y ahí ya se empezó a hablar del escándalo de los audios. ¿Sí? ¿Cómo era posible que mientras el gobierno quería ajustar hubiera audios que hablaban de un esquema de retornos con la propia plata del ANDIS, de la Agencia de Discapacidad? Insistimos siempre en esto. Mientras recortaban, coimeaban. Esta es la contradicción fundamental. Entonces ahí es donde dice el gobierno intentó la primera jugada en este ajedrez y dijo, bueno, ¿saben qué? Echamos a los dos. Trascendió que lo habían hecho renunciar a Españolo, que lo echaron, que intervinieron en la ANDIS y también decidieron echar a Garbellini, que era el que supuestamente era puesto por Lule Menem para chorear. ¿Sí? Recuerden que recién vimos un audio donde Españolo decía Frise 1, Frise 2, Frise 3, hasta que me metieron a uno de Lule Menem que vino a chorear, que supuestamente es este Garbellini, que ahora también lo allanaron y también lo echaron. Con el pequeño detalle que el gobierno echa a los dos y dice, bueno, acá muerto el perro, se acabó la rabia, pero ya estaban en curso los 15 allanamientos. Y saben ustedes cómo es esto, cuando aparecen los allanamientos, está la posibilidad de cada uno de zafar y cada uno verá cómo zafa. Pero en los allanamientos hay una metáfora muy divertida, sobre todo para un gobierno que ven sobrados por todos lados, sobre todo en los periodistas. Porque lo que queda claro de este escándalo, en un gobierno, insistimos, que veía ensobrado por todos lados, que se ha cansado de llamarnos a nosotros, los periodistas que no somos chupamedias, ensobrados de aquí, ensobrados de allá, no digamos lo suficiente a los periodistas, son todos ensobrados. ¿Dónde estaban los ensobrados? Porque la metáfora, no sé si será judicialmente comprobable, pero sí vale como imagen, que cuando van a buscar a dos de los dueños de la droguería suizo-argentina, la que pagaba las coimas, porque ¿cómo es el esquema? Las droguerías le piden a los laboratorios un sobreprecio, que era del 5, ahora se lo piden del 8, y esa es la guita que después distribuyen en la cadena Felicidad. Supone el 3% para Karina y el resto se va distribuyendo. Bueno,
cuando van a hacer los allanamientos, a uno de los dueños de la droguería suiza argentina, encuentran en el baúl del auto, ¿qué encuentran? Sobres. ¿Y sobres con quién? Con nombres. ¿Y nombre de quién? No se sabe, lo tiene la justicia, se sabrá. Seguramente no es prueba judicial, dirán que es una casualidad. El señor, seguramente, el señor Kovalip, que era uno de los detenidos, de los allanados, dirá, bueno, esto es plata mía, yo soy un hombre rico, puedo tener esta plata. Pero la imagen de que uno de los coimeadores lo encuentran con sobre lleno de plata, ¿para quién? Para la gente que ellos ensobran. Entonces, al final, o en todo caso ahora, a esta altura del mandato de Milei, se ve que los verdaderos ensobrados están en el gobierno. Por lo menos esto es lo que dice el pueblo español, que curran con los presupuestos de los discapacitados y esos son los verdaderos ensobrados, no los periodistas. Escuchen a Milei el fervor con el que hablaba de nosotros, los periodistas ensobrados. Nunca hubo mejor momento para el ser humano que hoy, por más que los agoreros de turno nos quieran asustar con que el mundo se va al demonio. Lo mismo sucede con la Internet y la democratización del conocimiento, que nos permite romper monopolios históricos, como por ejemplo el monopolio de la verdad. Llámese los micrófonos ensobrados. Les paso el subtítulo. Casi un año de estar en el gobierno y de estar sometido a todo tipo de tortura mediática, digamos, porque justamente los periodistas ensobrados, corruptos, son torturadores profesionales, ¿sí? Porque se meten con uno y también se meten con la familia. En verdad hay que decir que la familia se mete sola, porque en este caso es un hombre de la confianza del entorno de Javier Milei, como era Diego Españolo, el que está diciendo que el 3% iba para Karina. Entonces no somos nosotros los periodistas. Acá el que reveló esto fue alguien del entorno de Milei y eso ya se convirtió en una causa judicial y veremos el curso que tenga. Pero por eso les digo, ahora se empieza a entender un poco más el mecanismo Milei de insultar a los molestos para tapar a los verdaderos ensobrados que estaban en el gobierno. Esto es lo que queda en evidencia y por eso el impacto está grande políticamente, porque es alguien del gobierno, de confianza de Milei, que dice que coimeaban. Y esto no es solamente en Landís, porque cuando uno empieza a revisar ahora en retrospectiva, todos los caminos de los escándalos que le saltaron al gobierno, todos los caminos conducen a Karina. Todos los caminos. Miren, acuérdense temprano, cuando arranca el gobierno de Milei, cuando se empieza a hablar de la venta de candidaturas. ¿Sí? Juan Carlos Bloomberg, por un lado, y en el otro espectro etario, Mila Zurbriggen, una chica de las Juventudes Libertarias, y otros tantos hablaron de la venta de candidaturas en La Libertad Avanza. Por supuesto, terminaron echados. Y el escándalo fue creciendo, hasta que lo limpiaron al que había sido el armador de La Libertad Avanza, Carlos Kikuchi, que nunca más lo llamaron por teléfono y quedó confinado, arrinconado, arrumbado en la legislatura bonaerense. Fue para salvar a Karina que lo corrieron a Kikuchi. Nunca más se supo. Pero ese fue el primer escándalo en el cual se habló de la venta de candidaturas. Después vino la criptoestafa Libra, donde todos los participantes de la criptoestafa, de una manera u otra, pasaban por el despacho de Karina Milei. Recuerdo